ayer hablábamos sobre cada una de las personas que por supuesto integran este hermoso programa de radio que ustedes tendrán la posibilidad de escuchar a lo largo del año, ¿sí? Mire usted, si los pongo felices, seguramente del otro lado la gente dice, sí, qué bueno. Está gritando la gente en su casa. Están haciendo ovaciones y todo eso. Y nos escucharán de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche y hasta las 10. Bueno, hay voces que se suman y una de las voces es la de nuestra compa, Vero, que por supuesto trae cosas para contarnos y a continuación es su palabra la que tomará el protagonismo en este momento en la radio. Ay, por favor. Por eso veían la gente tirándose. Ahí me mandan mensajes, en un rato los vamos a leer. Aplauden. Bueno, he llegado para hablar de un tema que se podría pensar un tanto controversial todavía. La columna la di en llamar Sexualidades y Diversidad, pero eso puede ir mutando, porque realmente es tan amplio el tema que bueno, tiene que ver con, para introducir un poco por qué me intereso en esta temática, es que, bueno, tiene que ver con mi formación, que me empecé a interesar en la educación sexual integral, que va más allá de la ley que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? La 26.150, que tiene vigencia desde el año 2006, ¿no? Con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Desde ahí parte un poco todo esto, ¿no? Pero quiero invitarles a pensar, invitar a la oyentada, invitarles a mis compañeros aquí, a que pensemos juntos y que podamos, como anunciábamos en Instagram, construir una educación sexual integral con perspectiva de género, y con perspectiva en diversidad funcional e intelectual, que ahí es donde puede venir un poco el choque de neuronas y decir, bueno, ¿de qué está hablando esta piba? Sí, ¿no? Me pasó recién. Y bueno, diversidad funcional y diversidad intelectual tiene que ver con una forma diferente de pensar a las personas con discapacidad, ¿no? Es un nuevo paradigma que viene ahí, llega a nuestro país desde España, que ahí es donde surge el movimiento de la filosofía de la vida independiente, ¿no? Y que lo que tiene de particular este movimiento es que surge de las mismas personas con discapacidad, ¿no? Sobre todo personas con discapacidad física, ¿no? Con discapacidad motora, que bueno, se juntaron a pensar y empezaron a pensar en esta cuestión de la discapacidad, de la capacidad, ¿no? Y sobre todo la posibilidad también de ellas de poder disfrutar de su sexualidad plenamente. Y no voy a quitarle el plenamente, sino simplemente disfrutar de su sexualidad. Voy a quitar el disfrutar y voy a decir de reconocerse como seres sexuales. Y voy a quitar el reconocerse y voy a decir de que nosotros, les normales, entre comillas, les reconozcamos a estas personas con discapacidad que tienen sexualidad, ¿no? Claro, es como algo medio tabú en definitiva, ¿no? O sea, es como no tocar, mientras menos toques el tema, mejor. Exactamente. ¿Y por qué viene de la mano de la educación sexual integral? Este día va a ser un poco conceptual, ¿no? Un poco ahí introductorio para darle un marco a lo que va a venir en el resto de las columnas. Hablar de educación sexual integral porque estas personas con discapacidad, y que a partir de ahora vamos a empezar a llamar diversidad, ¿no? Diversidad funcional, tiene que ver porque como cualquiera tiene el derecho a acceder a una educación sexual integral, ¿no? Desde el inicio de su historia, y también empezar a pensar que la educación sexual integral no arrancó en el 2006 con la ley, sino que educación sexual integral hubo toda la vida. Toda la vida, claro. ¿No? A lo largo de nuestra historia, de la historia de la humanidad, tuvimos una educación sexual integral que siempre fue tácita, ¿no? Una educación que la imparte una sociedad heteronormada, una sociedad patriarcal, una sociedad capitalista y capacitista, ¿no? Y bueno, de ahí viene esto de que nos vamos a detener por el momento en estos primeros encuentros en este aspecto del capacitismo, y para eso vamos a tomar esto que yo les mencionaba del Foro de Vida Independiente y Libertad, que así es como se dieron en llamar en este movimiento de filosofía de la vida independiente. Hablan de libertad.
ellos crearon un acrónimo que une dignidad y libertad, ¿no? Que ellos merecen eso, o sea, es un derecho adquirido por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? De ser personas. Bueno, como les decía, este movimiento viene de España. Dos de sus referentes son Javier Romanach, que es un humanista, activista social e inventor español. Bueno, él falleció en 2018. Y otro de ellos es Mario Alfonso Toboso, que es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Salamanca. Y bueno, vamos a escuchar de la voz de ellos mismos, en primer lugar a Javier Romanach hablando del concepto de diversidad y en segundo lugar a Mario Toboso hablando del capacitismo. Discapacidad, discapacitados, es como nos han definido siempre los demás. Entonces, en cuanto algunos nos hemos puesto a pensar, nos hemos dado cuenta de que eran ellos los que nos definían por lo que no podíamos hacer, por las capacidades que nos faltan. Pero ellos a sí mismos no lo hacen, son ellos los que nos han definido. Cuando nosotros nos hemos empezado a definir nosotros mismos desde nuestra propia realidad, nos hemos dado cuenta de que lo único que nos pasa es que somos personas que funcionan de una manera distinta a la media estadística de la población. Y de ahí el término diversidad. Y una idea muy importante que es la idea de la discapacidad como una construcción social. Es que la capacidad necesariamente también es una construcción social. Las capacidades, bueno, se refieren a las disposiciones del cuerpo en relación dinámica con los entornos dentro de los cuales nos desenvolvemos habitualmente. Y estas capacidades están condicionadas por nuestra constitución orgánica, tanto como por las características del contexto. De modo que toda capacidad se realiza, podemos decir, en un contexto sociocultural que la define, la determina y la hace posible. Se erigen también en criterio de normalidad. Por ejemplo, pues desplazarse sobre las piernas, leer con los ojos, comunicarnos oralmente. Son capacidades que terminan dirigiéndose en criterios de normalidad al que deben adaptarse los cuerpos y también los entornos. Con ello llegamos al discurso del capacitismo o la mirada capacitista, que también se puede ser. La mirada capacitista podemos entenderla como la mirada sobre el cuerpo a través de esa construcción social de un conjunto de capacidades que estimamos normativo, es decir, las capacidades que deben tener todos los cuerpos. Sería suponer un conjunto normativo de capacidades inherentes al cuerpo. Bueno, puntos importantes que mencionaron en estos audios, ¿no? Una de las cosas que nos decía Javier Romanach es que somos todas personas que funcionamos de manera diferente, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad funcionan un poco más diferente a la media estadística, ¿no? Claro. Algo Sí, pensaba en esto que decía sobre las piernas y me acordé hace relativamente pocos días, estaba mirando la película de Stephen Hawking, que en realidad, bueno, tuvo varias parejas a lo largo de su vida. Estoy hablando del científico que murió hace algunos años, 2015 me parece, y bueno, y en alguna parte de la película se frenaban y estaba el morbo de la prensa preguntándose sobre las relaciones sexuales que tenía Stephen Hawking, que no se animaban a preguntar, que alguno, por supuesto, pasó un poco más allá de la raya y lo hizo, pero que en realidad la mayoría de la gente allí presente, por lo menos en ese momento de este documental, película, bueno, estaba el morbo de la gente preguntándose cómo Hawking llevaba adelante una performance sexual, digamos, ¿no? De qué manera lo hacía, y la miraban a su pareja, preguntándose cada uno sin hablar. Es un momento, linda, digamos, desperdiciada de esa forma, por este ser, claro, casi ahí que ni siquiera puede hablar. Esa es un poco la cuestión que tenía casi todo el mundo allí, y inmediatamente, obviamente, la gran muestra del director, que no recuerdo quién es, pero que por supuesto quiso mostrar este momento en el que todos nos identificamos, porque vamos, cuando pasa una cosa así, o tenemos delante de nosotros una persona diferente, no digo lo primero, pero es una de las cosas que inmediatamente se nos viene a la cabeza, de qué manera funciona sexualmente esa persona. Me encanta que lo traigas, porque justamente hacia ahí vamos con esta columna, ¿no? Ahí va. Y la idea, esto que acabo de decir, que exterioricé y dije tan linda, desperdiciada con ese ser, es algo tremendo, es el tabú, es lo que se nos cruza por la cabeza, es el inconsciente de todas las personas consideradas normales dentro de esta sociedad, que puedo hablar de todo el mundo, no solamente hablando de la sociedad argentina o del contexto platense o de lo que sucede dentro de la comunidad futura, ¿no? O sea, es así súper amplio. Entonces,
ahí vamos, ¿no? A pensar por qué un grupo de periodistas se interesa en la sexualidad de un científico, ¿no? Pero no de cualquier científico. No le van a preguntar a otra persona cómo hace para tener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Bueno, pero creo que tiene que ver con esto de la mirada del otro, ¿no? Bien lo decía Javier, el primer audio, de que justamente eran los otros los que habían definido a las personas que funcionaban de una manera diferente a la media establecida. Entonces, ya a partir de ahí te marca esa... justamente esa mirada, o esa, como, no me sale la palabra, como prejuzgar o de entrada. Y eso es lo más chocante cuando lo escuchás así, me parece. Cuando nos ponemos a pensar, ¿no? Yo cuando me acerqué a todo esto también fue como, wow, mirá todo esto, es develar un montón de cosas que están ahí. Y ahí vamos con el capacitismo, ¿no? Y el contexto discapacitante, que en realidad las personas no son discapacitadas, sino que el contexto es discapacitante. Una persona en silla de ruedas, es un poco el ejemplo más común, más clásico que se da, o clásico, ahí muy bien esa palabra, no puede subir un tercer piso si no tiene una rampa, ¿no? Entonces, como, bueno, no es que él no puede, sino que el contexto no se lo permite. Entonces, bueno, ahí es a donde vamos a ir, hacia donde vamos a ir llevando esta columna todos los martes, y uno de los mayores límites y de los mayores sufrimientos internos que han tenido las personas con discapacidad, y que aún muchas de ellas lo tienen, es lo que decía al comienzo, la posibilidad del ejercicio libre, pleno de sus sexualidades, reconocerse como seres sexuales. Su sexualidad, aparte de todo esto, ¿no? De pensar de que no la poseen o que no merecen, ¿no? Disfrutar de su sexualidad, y de que hablamos de sexualidades también. No hablamos de sexualidad, hablamos de sexualidades, porque sexualidades hay tantas en el mundo como personas habitamos en él, ¿no? Entonces, cada uno vive su sexualidad como puede, como quiere, y también hay una cuestión de que tenemos asociada la sexualidad siempre reducida al encuentro físico, ¿no? Al sexo en sí mismo, al encuentro pene-vagina, pues no vamos a decir pene-ano, claro. O no sé, vagina-vagina, miles de posibilidades. Bueno, no, siempre se piensa un agujero con algo que entre. Sí, una penetración. Una penetración, exactamente, gracias por el tecnicismo. Así que, bueno, la idea es también pensar de que hay otras formas de disfrutar la sexualidad, que hay otros lugares en donde podemos encontrar un placer sexual que no tiene que ver con el encuentro, con el sexo, con el encuentro coital, ¿no? Mira, ahí me fui poseída por el academicismo. El encuentro coital. No, así que nada, hacia ahí vamos. Ahí les quiero llevar. Y para arrancar a pensar un poco todo esto de las sexualidades y demás, no vamos a tirar toda la carne al asador. Por supuesto. Vamos a ir de a poquito. La idea es que en estas columnas ya a mis compañeros acá en la mesa los comprometí a que se vean todo lo que yo vengo a recomendar, porque la idea es que lo podamos conversar y que podamos derribar mitos y prejuicios acerca de un montón de cuestiones que siempre nos van a llevar hacia el mismo lugar, ¿no? A la posibilidad de una educación sexual integral para todos. Y en este caso, la primer recomendada que voy a hacer es un documental estadounidense que se llama El Campo Extraordinario. En Netflix lo van a encontrar como The Crip Camp, Disability Revolution, Revolución de la Discapacidad. Está también disponible en Cuevana. Ahí lo encuentran como Crip Camp, que bueno, esto tiene que ver también con una apropiación de las personas con discapacidad de estos significantes, ¿no? Que siempre se les han dicho como creepy, como friki, esto de raro, discapacitado, o como cuando hablábamos de el colectivo LGTBIQ o el colectivo travesti, cuando toma la palabra travesti y se adueña y lo hace un orgullo, ¿no? El puto, el marica. Bueno, sucede lo mismo con la discapacidad y con en este caso que usaron la palabra creep, se la apropiaron, ¿no? Y lo que cuenta este documental es el desarrollo de un campamento, que era un campamento extraordinario, un campamento raro, que en los años 70 se dio en los Estados Unidos, donde solamente participaban personas con discapacidad, tanto física como intelectual. Es un documental producido por Barack y Michelle Obama. Mirá vos.
Mira vos. Me tal? sorprendiste, ¿Cómo le ¿eh? Quedé como- Y el inicio de este voy a tirar solamente esto, porque bueno, esto es un antecedente. De este campamento surge un grupo de personas con discapacidad que se da cuenta que no tienen acceso a sus derechos civiles, ¿no? A poder circular libremente por la vía pública y a trabajar como cualquier otra persona, el acceso a la educación, ¿no? A la salud, etcétera. Entonces, en este campamento se gesta este movimiento por la lucha de los derechos civiles de las personas con discapacidad y un poco cuenta todo esto. Y es el antecedente de este movimiento de filosofía de vida independiente que les comentaba de España, que trajimos ahí las voces para escuchar. Y este documental inicia con la pregunta: ¿te gustaría ver a personas con discapacidad mostradas como personas? Ahí. Chan. Ahí va. Chan. ¿Por qué? ¿No eran personas? ¿No? Lo primero que te preguntás. Así que bueno, les dejo la entrevista. ¿Podemos invitación, repetir? Sí, por favor, las repítame, porque recomendaciones? además yo traje la lapicera y acabo de encontrarla recién, hace Bien. 2 segundos. Crip Camp, Disability Revolution, o en argentino, En argentino, El por favor. Campamento Extraordinario. Ahí va. Así lo van a encontrar. Lo encuentran en Cuevana, como les dije, si no tienen acceso a la plataforma Netflix. Y para terminar, en esta columna que empezamos esta noche, traje una canción que es I Think You Freaky de Diane Worth. Wow. Del año 2011, un sencillo del año 2012 que I Think You Freaky es pienso que eres raro, y en el estribillo dice y eso me gusta. Y una de las tantas cosas que dice en esta canción es bonito y diferente, jodes al sistema, mi forma de ser deforma al jodido sistema, entra en mi mundo y verás el paraíso. Y además, en el video de esta canción juegan un poco con el freak show, ¿no? Aparecen unas cuantas corporalidades y formas de mostrarse que no son las de la media estadística, La de la media, ahí va. vamos a decir.